de la Nación de la Argentina. Claro, Cecilia Moró, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Franco? ¿Bien? Bien. ¿Cómo estás vos? De hecho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cecilia, en este momento? Mira, estoy trabajando, pero en lo personal estoy con mucha angustia y mucha incertidumbre. Como ciudadana, como mamá, como argentina, ¿no? Me parece que estamos pasando un momento complicado. Porque yo reconozco y crecí en democracia, como creciste vos en democracia, Sí. y sabemos de la importancia que tiene el significado de un resultado en una elección como la que ocurrió hace pocos días. Pero creo que ese resultado no te habilita a poder hacer cualquier cosa y a poner patas para arriba a la vida de los argentinos desde distintos lugares. Y a mí me parece que hay que respetarse, hay que respetarnos, y que cuando hablaban de bajar la violencia, el odio, muchos de los que nos precedieron en la lucha, significaba esto, ¿no? Poder convivir y transitar las diferencias en un marco democrático. Y hoy yo veo que eso no está sucediendo. La verdad es que siento que el intento de avasallamiento por parte del Poder Ejecutivo a través de este decreto, que la actitud patoteril y violenta que tienen los Toto Caputo, Sturzenegger, Bullrich, no son nuevas para los argentinos. Y ya nos hicieron mucho daño. Y otra vez da la sensación de que lo tomaron de la nariz a Milei y lo están llevando de un lado al otro, porque al que votaron es a Milei, a ninguno de ellos. Pero lograron de vuelta asaltar el poder. Y eso me asusta. Cecilia, sabes muy bien que el presidente hoy a la mañana en declaraciones periodísticas tildó a las personas que ayer masivamente, de manera por lo menos multitudinaria, se movilizaron justamente al Congreso de la Nación haciendo una suerte de cacerolazo, en fin, reclamando en principio, yo diría, la activación del Congreso y también, claro, la derogación del decretazo. Los tildó en general de personas que padecen síndrome de Estocolmo porque gustan efectivamente o terminan enamorándose del, en sus términos sería pobrismo, al que el populismo los somete. A propósito del odio, a propósito de los discursos de odio, a propósito de la violencia, ese tipo de manifestación, ¿qué te parece? Digo, de un presidente hacia una parte importante del pueblo, ¿no? Mira, me parece mal de cualquiera, porque el síndrome de Estocolmo es un cuadro que está, digamos, diagnosticado y que lo atraviesan personas que sufrieron situaciones muy traumáticas en la vida. Pero más si viene del presidente de la Nación. Yo creo que en este momento debe respetar y valorar la opinión y la capacidad que tiene cada argentino para expresar esa opinión, porque eso es la democracia, y para manifestarse tanto a favor o en contra de las decisiones que él tome. A mí me parece que él no se puede enojar cuando la gente le dice que algo le parece que está mal, se lo diga de la forma que se lo diga en el marco del respeto democrático. Eso no está bien, ya terminó la campaña. Él no gobierna solamente para los que lo votaron, gobierna para los 47 millones de argentinos que tienen distintas ideas, pero que también tienen distintas realidades sociales, económicas, personales. Digamos, nosotros somos un país que tiene mucha diversidad en todo sentido, y lo cierto es que yo creo que ayer la gente, de alguna manera, después de mucho tiempo, reclamó que el Congreso funcione, porque en esos poquitos minutos donde el presidente habló, entendió que por un decreto, que a mi entender es inconstitucional, y que además no había necesidad de hacerlo de esa manera, porque nosotros estamos acá en el Congreso, y para eso nos votaron, porque así como a Milei lo votaron para gobernar, a nosotros nos votaron para legislar, no solo a nosotros como fuerza política, a los 257 diputados, sea del color político que sea. Y lo cierto es que yo siento que ayer hubo, en esa reacción de salir a la calle, un intento de decir, no nos van a pasar por arriba, acá estamos, y el Congreso acá está. Yo estuve en el Congreso ayer, y la verdad que, digamos, estaba en el Congreso trabajando, no en la marcha, pero cuando me iba veía a pibes, veía familias, veía trabajadores, no eran columnas organizadas
por ningún movimiento social, ningún partido político, y seguramente muchos de los que vinieron tal vez lo habrán votado, y tal vez no otros, pero él debe respetar a todos, porque es el presidente de todos y de todas las argentinas y los argentinos. Y me parece que eso lo tiene que entender para poder transitar estos 4 años de otra manera. Yo te quiero decir una cosa, sí. El presidente debe convocar a sesiones extraordinarias sí. como prometió, sí, claro. de manera inmediata. Sí. Y en esas sesiones extraordinarias tiene que estar incluido el tratamiento de este decreto, porque él no puede faltar la palabra. Nosotros nos votaron y nos pagan el sueldo, tanto que habla de los sueldos, para eso. Y el presidente no puede cerrar el Congreso, nos está prohibiendo ejercer nuestra tarea. Hay cálculos, como sí. sabes, Cecilia, discúlpame que te interrumpa, dando sí. vueltas por todos lados, de la cantidad de legisladores que sabemos que, llegado el decretazo a la Cámara de Diputados, bueno, también luego a la Cámara de Senadores, votarían en contra. Habría una derrota de esta intentona de Milei. ¿Te parece que esto en efecto va a ser así? No lo sé. No lo sé porque también veo mucha volatilidad y mucha fragilidad en algunos discursos de los dirigentes políticos de la oposición. Pese a que recalco que, digamos, el decreto de alguna manera hizo reaccionar a muchos y salir de ese estado de silenciamiento que tenían, aún entendiendo que no había que pronunciarse por el resultado electoral. Milei ganó, y ganó muy cómodamente la elección, pero los argentinos no le dimos un cheque en blanco a nadie. Entonces uno no puede especular con si cae bien o cae mal cuando plantear diferencias. Si en el decreto tenemos diferencias, hay que plantearlas. Porque además, Franco, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la urgencia de convertir a los clubes en sociedades anónimas? No, ninguna. O de eliminar la ley de góndolas. No, ninguna. O no. dejar a los trabajadores sin protección con el despido arbitrario. Yo tengo una pregunta. Este decreto, desregula y libera el precio de las obras sociales y prepagas, de las prepagas. ¿Vos no conocés o no tenés algún amigo que tenga una enfermedad crónica o que sea una persona mayor y no pueda y esté pagando la prepaga con un gran esfuerzo? ¿Qué va a hacer? Es básicamente lo único que conozco para responderte. Es básicamente lo único que conozco, sí. Nos afecta en la vida cotidiana. Sí, claro. ¿Qué va a hacer esa persona, digamos, que no pueda pagar la prepaga y que no pueda cambiarse de prepaga por el sistema actual? Cuando vos vas con una enfermedad crónica preexistente, exacto, o sos mayor de edad... Te voy a dar el ejemplo concreto porque fuiste parte de la legislación de esa ley. La nueva ley de VIH en la Argentina, claro, y lo sabés perfectamente, Cecilia, claro, justamente penaliza esto que vos estás describiendo, y pese a eso, las medicinas prepagas, las empresas de medicina prepaga, hoy, al día de hoy, todavía ponen un montón de obstáculos, y pese a la ley vigente en la Argentina, para que una persona que vive con una infección crónica, por ejemplo, VIH, se pase de, y voy a nombrarlas, OSDE a Galeno o viceversa. Y no ocurre, muchas veces no ocurre, aparecen un montón de problemas, nada más y nada menos que porque alguien vive con VIH. Hablaste de volatilidad, Cecilia, en la oposición. Hay mucha... Pero lo explicaste muy bien, lo explicaste Está bien. Muy bien. Pero quiero volver a tus compañeros, a tus colegas. Volatilidad en la oposición, dijiste. ¿Ves más volatilidad en Juntos por el Cambio, que llegado el caso no sabemos cómo va a funcionar frente al decretazo? ¿O hay volatilidad también en Unión por la Patria? No, mira, nosotros tuvimos, la verdad quiero destacar el trabajo de Germán Martínez, el presidente del bloque de Unión por la Patria, de todos mis compañeros, de los senadores. Nosotros desde ayer terminó la cadena nacional y nos pusimos a trabajar en el análisis del decreto. Hoy ya hemos tenido reuniones con la CGT, con la CTA, estamos trabajando en las acciones legislativas que tenemos que tomar en las próximas horas, evaluando también posibles acciones judiciales y aparte, digamos, intentando acercarnos a cada colectivo que la está pasando mal, porque vos no te olvides que hay trabajadores que ya hoy, digamos, marcharon porque el Banco Nación va a ser cerrado, que el tema de los alquileres entró en una situación muy complicada, porque la ley de alquileres seguramente se podía modificar, tenía cosas que mejorar, pero lo que no puede pasar es que los contratos queden librados a las partes y que además se libere hacer esos contratos en cualquier tipo de moneda. A mí me ha pasado, amigas mías que me contaron que en la última semana se les vencía el alquiler de 100.000 pesos a 500.000 pesos por dos ambientes en Belgrano. O sea, no te estoy hablando, digo, hay cosas que afectan mucho la vida.
mucho. Ahora, más allá de esto, sí, por supuesto que sí, Cecilia. ¿Es realmente un misterio cómo puede funcionar la bancada de Juntos por el Cambio frente a esto, o no? Porque hay muchos socios macristas, si querés, digamos, muy cercanos al PRO, o del PRO directamente, justamente del PRO, no de Juntos por el Cambio, que a priori hasta podríamos pensar que van a acompañar el decretazo y no lo van a impugnar. Mira, yo recién le veía una publicación que había hecho el presidente Macri. Yo de Macri no espero nada, porque creo que es uno de las, tal vez, una de las personas más dañinas a la República, a la Argentina, a los argentinos, un rencoroso, ¿no? Pero no meto en la misma bolsa a todos los compañeros legisladores del PRO, porque creo que hay algunos que tienen conciencia de lo que está pasando. Creo que la coalición cívica se expresó rápidamente, además fue la coalición cívica con Lilita Carrió a la cabeza, la que nos habló de la reconstrucción de la República, la necesidad de la división de poderes y todas esas cosas que nos mostraba con la Republiquita. Y los radicales también me parece que, digamos, tienen que apelar a lo mejor de su historia, de nuestra historia, y tener una conciencia ciudadana, jurídica y de defensa de las instituciones, digamos, muy clara. Como también he escuchado expresiones diversas del diputado Pichetto, es uno de los hombres que tal vez más sabe en materia de funcionamiento legislativo, el diputado Paulón, la diputada Zain de Santa Fe. Entonces no es que Unión por la Patria se opone a un decreto que en realidad elimina, sustituye o cambia ideas o leyes que no le gustan a Milei, porque no tienen un problema de fondo. Acá hay un avasallamiento al Congreso y a su vez, a través de ese avasallamiento del Congreso, hay un avasallamiento a los derechos de los argentinos y ha habido una reacción transversal, ¿no? Cecilia Moró está en diálogo con Franco Tirador. Ella es vicepresidenta ahora de la Cámara de Diputados de la Nación, David Burstein. Cecilia, para sacarme... Hola, ¿cómo andás, Cecilia? ¿Todo bien? Para sacarme una duda, para que se apruebe en la Cámara de Diputados y Senadores, las dos cámaras, ¿tiene que estar aprobada por ambas o tiene que estar aprobada solamente por una, el decreto de Milei? No, a ver, cuando la Jefatura de Gabinete de Ministros manda el decreto, ahí se trata en la comisión bicameral de DNU. Esa comisión bicameral tiene 10 días para tratarlo, para estudiarlo y para tratarlo. No nos olvidemos que además es un decreto ómnibus, porque no, al final no hubo ley ómnibus, hubo decretazo ómnibus. Y hay que estudiarlo porque modifica muchísimas cosas, desaparece otros organismos, por ejemplo el Instituto de la Yerba Mate. Los misioneros deberían estar recontra alertas por lo que va a significar esto para su economía regional, o el INVAP. Lo que digo es, para no irme de tema, si no se trata en las cámaras queda vigente. Ahora, si se rechaza, en ambas cámaras el decreto se cae. Sí. La única forma de que el decreto se caiga es que sea rechazado en ambas cámaras. Si es rechazado en una y aceptado en otra, también queda vigente. Cecilia, gracias. Muchas gracias como siempre por este rato con Franco Tirador. Les mando un beso grande. Un abrazo grande, gracias. Cecilia Moró, vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, estuvo en Franco Tirador. Quiero decirles que están convocando ya a un nuevo cacerolazo. Muchas